Alumnas y alumnos de primero de secundaria, reciban una cordial bienvenida a una sesión más de la asignatura Geografía. En esta ocasión, comenzamos un nuevo trimestre en el margen de la estrategia educativa Aprende en Casa 3. Recuerden que su participación es muy importante, ya que de ella dependen sus aprendizajes. Yo soy Nadia Jiménez y es un gusto estar con ustedes nuevamente. En esta ocasión nos acompaña la maestra Cayetana Brito López, quien se encargará de dirigir esta sesión. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, Nadia. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y poder acompañarlos en este proceso de aprendizaje. Desde aquí les envío un gran saludo. Antes de iniciar, les recomendamos que sigan llevando a cabo las medidas preventivas ante esta situación de contingencia sanitaria. El aprendizaje esperado para esta y las siguientes sesiones es: argumenta implicaciones ambientales, sociales y económicas del crecimiento, la composición y la distribución de la población en el mundo. Seguramente todas y todos están recordando que la población es un ejemplo de componente social del espacio geográfico. En esta sesión identificaremos las tendencias del crecimiento de la población. Para ello, conoceremos el significado y características de la tasa de crecimiento de la población a nivel mundial. Así es. También reconoceremos los factores que inciden en dicha tasa de crecimiento, así como las proyecciones que se tienen a futuro. Pero antes, Nadia, ¿nos ayudas con los materiales que vamos a necesitar? Claro que sí, maestra. Para esta sesión vamos a necesitar cuaderno de notas, bolígrafos y libro de texto de geografía. De igual forma, les sugerimos tomar notas. Recuerden colocar el título, la fecha y anotar las ideas que consideren más importantes. También apunten sus dudas para que posteriormente puedan resolverlas con ayuda de sus profesoras y profesores. Muy bien dicho, Nadia. Por cierto, ¿tú sabes cuál es la ciencia que se encarga del estudio de la población? Maestra, no lo recuerdo bien, pero me parece que es la demografía, ¿cierto? ¡Excelente respuesta! Recuerden que la demografía es la rama de la geografía que se ocupa de estudiar la estructura, evolución, características y tamaño de las poblaciones humanas. También debemos aclarar que las poblaciones humanas se definen como los grupos de personas que viven en un lugar, comunidad o territorio y que comparten un idioma, costumbres y tradiciones. ¡Excelente aportación, Nadia! Además, ¿sabías que en nuestro país la tendencia de crecimiento poblacional ha cambiado con el paso del tiempo? No, maestra. Pues así es. En el pasado, las familias eran más numerosas que en la actualidad. Por ejemplo, en la década de 1940, las familias se conformaban por 8, 10 o hasta 12 hermanos. En 1970, el número de hermanos descendió a entre 6 y 9 por familia, mientras que en la actualidad, la mayoría de las familias mexicanas se compone de 1 o 2 hermanos por familia. Conocemos esto gracias a los datos que se obtienen de los censos y conteos de población, los cuales se llevan a cabo en México y a nivel mundial. Maestra, lo que menciona es muy cierto. Por ejemplo, yo sé que los hermanos de mi abuelita son 10 y en mi caso solo somos 2. Pienso que el número de hijos por familia ha disminuido considerablemente en las últimas décadas. Así es, Nadia. El crecimiento de la población se identifica a partir de la natalidad y de la mortalidad. La natalidad se define como el número de nacimientos registrados en un lugar o país en un periodo determinado, mientras que la mortalidad se refiere al número de defunciones registradas en un lugar o país en un periodo determinado. Muy bien, maestra. Pero, ¿cómo sabemos cuánto aumentó o disminuyó la población? La población de seres humanos, claro.
porque también sabemos que hay poblaciones de elefantes, de hongos y así, ¿cierto? Efectivamente, Nadia, esas también son poblaciones y corresponden a los mamíferos y al reino fungi, respectivamente. Por el momento, ¿qué te parece si nos concentramos en la tasa de crecimiento de las poblaciones humanas? Por supuesto, maestra. Veamos en qué consiste. La tasa de crecimiento poblacional es un indicador demográfico expresado en porcentaje que nos permite conocer el aumento o la disminución de la población de un lugar o país en un periodo de tiempo determinado. Para obtener la tasa de crecimiento de la población se necesita conocer la población inicial y la población final de un lugar o país en un periodo de tiempo determinado. Maestra, eso suena relativamente confuso. ¿Lo podríamos ver con un ejemplo? Por supuesto que sí, Nadia. La tasa de crecimiento de la población la podemos obtener a través de la siguiente fórmula. Anótenla en su cuaderno y recuerden el proceso de sustitución en matemáticas. La tasa de crecimiento de la población, TCP, es igual a la población final, PF, menos la población inicial, PI, entre la población inicial, PI, por 100. Recuerden multiplicar por -1 al denominador de la población inicial, en caso de que la diferencia entre la población final e inicial sea negativa. Esto es, en caso de que haya un decremento de la población. Sencillo, ¿verdad? Más o menos, maestra. ¿Qué les parece si para comprender mejor esta fórmula hacemos un pequeño ejercicio? Excelente idea, maestra. Muy bien, tomemos como ejemplo la tasa de crecimiento de la población en China, desde el año 2000 hasta el 2010. El año 2010 representa la población final, mientras que el año 2000 la población inicial. Luego es necesario dividir el resultado de esta diferencia entre la población inicial, que es nuevamente el año 2000, y multiplicamos por -1, cuando la diferencia sea negativa. Esto es, cuando haya un decremento de la población. Esto con la finalidad de obtener un número relativo que pueda ser multiplicado por 100 para obtener la tasa de crecimiento de la población. Ahora sustituyamos. La población total china en el año 2010 era de 1.338 millones de habitantes, mientras que el año 2000 era 1.263 millones de habitantes. Entonces restamos y el resultado es 75 millones entre 1.263 millones, lo que es igual a 0.059. Como es un número positivo, indica crecimiento de la población y por lo tanto no es necesario multiplicarlo por -1. Pero sí hay que multiplicarlo por 100, 0.059 por 100, para saber en qué proporción creció la población china, lo que da como resultado 5.9%. Podemos concluir que la población china creció desde 2000 hasta 2010 en aproximadamente un 6% con respecto a su población total. Llevemos a cabo 5 ejercicios como este. Elijan 5 países que más les gustaría visitar. Encuentren las tasas de crecimiento de la población y compártanlas con sus familiares. Maestra, es claro que para conocer el crecimiento de población tenemos que hacer uso de nuestras habilidades matemáticas, pues esto implica sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Así es, Nadia. Recuerda que las matemáticas están implícitas en todos nuestros aprendizajes y en nuestra vida cotidiana. Por eso decía mi abuelita que me podía escapar de un regaño, pero nunca de las matemáticas. Maestra, ahora nos queda más clara esta información,
Pero, ¿qué le parece si para complementar el tema vemos y escuchamos el siguiente video? Me parece una excelente idea, Nadia. Muy bien, corre video. Para conocer el aumento o disminución de la población en un territorio y periodo determinado, por lo general un año, se utiliza la tasa de crecimiento, un indicador demográfico expresado en porcentajes. Se calcula con base en la cantidad de nacimientos, defunciones y movimientos migratorios. La población mundial ha crecido significativamente. En 2017 alcanzó los 7.550 millones de habitantes. Entre los factores que han favorecido dicho incremento, se encuentran los avances de la medicina y la tecnología. A través, por ejemplo, de campañas de vacunación, junto a prácticas de higiene y sanidad, se ha logrado disminuir la mortandad y, por lo tanto, aumentar la esperanza de vida. Ahora bien, el índice de crecimiento de la población no es igual en todo el mundo. De acuerdo con los datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, se observan altas tasas de crecimiento poblacional en la mayoría de los países de África. Por ejemplo, Angola y Níger tienen tasas de 3.5 y 3.8% respectivamente. Es decir, su población aumenta de forma rápida. En cambio, algunos países de Europa poseen tasas con valores negativos, como Polonia y Ucrania, cuyas cifras son de menos 0.1 y menos 0.5%, lo cual indica que su población disminuye. En América Latina, México y Argentina tienen valores de 1.4 y 1% respectivamente. Significa que su población crece de manera lenta. Y en los países con valor cercano a cero, como Cuba y Uruguay, esta se mantiene estable. En el video se mencionó que tanto la natalidad como la mortalidad nos ayudan a conocer el crecimiento de la población. Esto es, si restamos la población que fallece a la cantidad de personas que nacieron, podemos saber cuánta población aumentó o disminuyó en un país. A esto se le conoce como crecimiento natural de la población. Excelente aportación, Nadia. Añadamos que en el mundo nacen al año 19 personas por cada 1,000 habitantes, pero pierden la vida 8 personas por cada 1,000 habitantes. Esto significa que se suman 11 personas por cada 1,000 habitantes, lo que significa que hay un crecimiento natural positivo. Sin embargo, en caso contrario, cuando fallecen más personas de las que nacen, el número será negativo, lo que indica un decremento. Esto suele pasar en situaciones de guerra o de manera natural por envejecimiento demográfico, como el caso de algunos países europeos. Un ejemplo de esto último es Italia, donde la tasa de natalidad es de 8, pero la mortalidad es de 11 por cada 1,000 habitantes. Es decir, Italia pierde 3 personas por cada 1,000 habitantes por año. Por lo tanto, su población está decreciendo. Pero ahora, Nadia, ¿qué te parece si revisamos algunas gráficas de barras sobre el crecimiento de la población a través de los años? Me parece estupendo, maestra. Bien, en la imagen podemos observar que el crecimiento de la población mundial ha sido constante a través de los años. En 1950, la población era de 2.557 millones de habitantes. Para 1990 había crecido lo doble. Para el año 2010, la población creció aún más, alcanzando los 6.863 millones de personas. En octubre de 2011, la población aumentó a 7.000 millones. A mediados de 2015, la población se incrementó a 7.300 millones. Hoy día, la población asciende a 7.700 millones de habitantes y se estima que para 2050 la población rebase los 9.000 millones de habitantes. Por otro lado, la población mundial mantuvo un crecimiento moderado hasta mediados del siglo XVIII. Sin embargo, a partir de la Revolución Industrial, creció de manera acelerada, ya que durante esta época se hicieron descubrimientos y avances en la ciencia y medicina.
que permitieron prolongar la esperanza de vida de la población y por lo tanto aumentó la población. La esperanza de vida se refiere al número de años que viven las personas en promedio, dependiendo del contexto geográfico y socioeconómico en el que se desarrollan. Esto significa que la esperanza de vida varía de acuerdo con las condiciones socioeconómicas de los países. Por ejemplo, en los países africanos, la esperanza de vida es de 60 años. En Asia es de 72. En Latinoamérica y el Caribe es de 75. En Europa de 77. En América del Norte de 79. Y en Australia y Oceanía de 82 años en promedio. Maestra, todo está muy interesante, pero todavía tengo una duda. ¿Existen otros factores que intervienen en el crecimiento de la población? Así es, Nadia. Otro factor que interviene en el crecimiento de la población y que varía en cada región del mundo es la fecundidad. La fecundidad se refiere al número de hijos que tienen las mujeres en edad fértil, en promedio. Algunos de los países con mayor fecundidad en el mundo son Nigeria, República Democrática del Congo, Tanzania y Uganda, en África, y Afganistán e India, en Asia. Los países con menor tasa de fecundidad se ubican en Europa y América del Norte. Otro factor del crecimiento de la población es la migración, la cual implica un crecimiento social y se refiere al desplazamiento de la población de un lugar a otro con la finalidad de mejorar las condiciones de vida. La influencia de la migración en el aumento de la población ocurre primero en los países desarrollados, es decir, en los países receptores de la migración, como Estados Unidos de América, en este continente, Alemania, Francia e Inglaterra en Europa, y Japón en Asia, de acuerdo con los datos del Fondo de Población de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se observan altas tasas de crecimiento social o migración de la población hacia la mayoría de los países desarrollados, mientras que en los países subdesarrollados la tendencia es contraria. Por otro lado, en Asia la población crece rápidamente. Se dice que solo este continente aportó y aportará unos 900 millones de personas entre 2015 y 2050. Caso contrario es el de los países europeos, en cuyo territorio se prevé que la población disminuya notablemente. ¡Qué interesante información, maestra! Seguramente esta se considera para las proyecciones de crecimiento poblacional a futuro. Así es, Nadia. Justo para hablar un poco de las proyecciones de crecimiento, ¿qué te parece si me ayudas a leer la siguiente noticia? Por supuesto, maestra. La población mundial sigue en aumento, aunque sea cada vez más vieja. 17 de junio de 2019, Nueva York. En 2018, por primera vez en la historia, las personas de 65 años y más a nivel mundial superaron en número a los niños menores de 5 años. Sin embargo, para 2050, la población de África subsahariana podría duplicarse y la India superaría a China como el país más poblado, llegando el planeta a los 9,000 millones de habitantes en ese año. La población mundial aumentará en 2,000 millones de personas para el año 2050, pero solo 9 países representarán más de la mitad del crecimiento proyectado para entonces, asegura un nuevo informe de las Naciones Unidas. Maestra, la noticia me pareció muy interesante para reforzar todo lo que hemos trabajado hasta este momento. Así es, Nadia. Por otra parte,
¿Sabías que el Día Mundial de la Población fue proclamado por la ONU en 1989, cuando el mundo superaba los 5,000 millones de habitantes? No, maestra, pero definitivamente es algo que hay que tener en cuenta. Venga, maestra. Ya estamos aquí para jugar un poco. Ahora, ¿qué les parece si para fortalecer el contenido de esta sesión y divertirnos un poco, jugamos campana y respuesta? Para esto, invitamos a la maestra Brenda Trejo Morfín. Bienvenida, maestra. Gracias, maestra Cayetana. Estoy muy contenta de participar en esta divertida dinámica. Bueno, pues, comencemos. ¿En qué consiste el juego, maestra Cayetana? Este juego es muy sencillo. Yo les haré algunas preguntas del contenido desarrollado. En el pizarrón hay letreros en hojas de colores con las respuestas y una campana. Ganará la primera que toque el timbre y responda correctamente a las preguntas. ¿Están preparadas? ¡Estamos preparadas! Muy bien, pues comencemos. Se refiere al promedio de años que se espera viva una persona dependiendo del lugar o país en donde nace. Esperanza de vida. Muy bien, maestra. Siguiente pregunta. Según las proyecciones del crecimiento poblacional, ¿cuál será el país más poblado del mundo para el año 2050? ¿India? Es correcto, Nadia. Vamos por otra pregunta. ¿Cuál es la operación matemática que realizamos para saber el crecimiento de la población? Lo tengo. Se resta la población final menos la población inicial, entre la población inicial por 100. Es correcto, maestra Brenda. Vamos muy bien. Menciona 3 países con una tasa de fecundidad alta. Les daré una pista. Se localizan en África. Yo. Nigeria, República del Congo y Uganda. Bien hecho, Nadia. Desafortunadamente, el tiempo se nos agotó. Así que esto queda en un empate. Pero ustedes en casa jueguen y encuentren a un ganador. Claro que sí, maestra. En esta ocasión, el reto para ustedes es hacer un árbol genealógico de su familia, desde ustedes hasta sus abuelos. Busquen fotografías de sus abuelos y de sus padres. Coloquen los hijos que correspondan hasta llegar a la de ustedes. Una vez diseñado su árbol genealógico, contesten las siguientes preguntas. 1. ¿Ha aumentado o disminuido el número de hijos por familia? 2. ¿Cuáles creen que han sido las causas? 3. ¿Esta tendencia influye en la cantidad de población que hay en el mundo y por qué? Para que tengan una idea, les muestro el de mi familia. Muy bien, maestra. Vamos a verlo. Este es el mío. Están mis abuelos, mis padres y yo. Ahora, manos a la obra. Muy bien, maestra. Llegó el momento de concluir esta sesión. Recuerden que la tasa de crecimiento es un indicador demográfico expresado en porcentaje que nos permite conocer el aumento o la disminución de la población de un lugar en un periodo determinado. Tengamos presente que el crecimiento de la población no es homogéneo, sino que depende de las condiciones socioeconómicas y políticas que existan en cada país. Recuerden que pueden seguir investigando en su libro de texto. La liga aparece en la pantalla. También pueden visitar el sitio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para conocer más sobre los censos de población en México. ¡Listo! Hemos terminado.
Espero que el contenido haya sido significativo para ustedes. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto para seguir explorando el maravilloso mundo de la geografía. Les agradecemos su presencia y les deseamos éxito y salud. ¡Hasta pronto!